Pastoral Social. Es la acción de todos los miembros de la Iglesia para hacer presente la verdad, la justicia y la caridad evangélicas para el crecimiento del reino de Dios. Esto es el programa Pastoral Social. Conduce el Padre Ángel López Betancourt, sacerdote arquidiocesano de Tijuana. Bienvenidos. Muy buenas noches, estimados hermanos, hermanas. Qué gusto que estemos aquí de nuevo compartiendo estos momentos de doctrina social de la Iglesia. Bendito sea Dios que nos da esta oportunidad de encontrarnos y pues yo llego hasta ustedes con muchísimo gusto a través de esta maravillosa radio, Koinonía Radio, la radio, este medio de comunicación tan importante para la Arquidiócesis de Tijuana. Les saludo pues con muchísimo gusto, esperando que Dios los mantenga con mucha salud espiritual, una alma bien fortalecida ya en este trayecto que pues casi vamos a la mitad de la Cuaresma, esperando que este tiempo de reflexión, de meditación, de ejercicio, de entrenamiento hacia la virtud nos haya sido para todos, nos está siendo todavía de mucho provecho para todos. Esta vez, hermanos, quiero compartir con ustedes, insisto, después de saludarlos, deseando que estén muy bien, que el Señor los colme de bendiciones, estén en paz, este día no hayan tenido muchos problemas, y pues sí hubo problemas por allí, dificultades, conflictos, vamos ya calmándonos, ya disponiéndonos a descansar, a entregarnos al sueño que el Señor con mucho gusto, con amor nos ofrece. Hagamos un ratito de meditación, de un recuento de cómo sucedió el día, qué obras buenas traemos por ahí en mano para ofrecérsela con mucho agrado, con muchísimo gusto, con emoción incluso al Señor, porque sabemos que le hemos agradado al hacer algo bueno. Pero si acaso tuvimos algún problemilla, la desgracia de haberle ofendido, de no haber cumplido sus mandamientos, de habernos puesto en conflicto, en desarmonía con nuestros hermanos, pues el momento de hacer un examen de conciencia, pedirle perdón al Señor y pues prometiéndole el esfuerzo por buscar agradarle en lo que Él nos disponga que todavía podemos vivir por acá. Queremos que este día quiero seguir con el tema de hace unas semanas que habíamos comenzado, es el tema de la participación ciudadana, que abarca no solamente en el aspecto, digamos, pues de la ciudad, en el aspecto, digamos, social, político, sino también la participación en todos los aspectos, pero en nuestro caso de iglesia, pues la participación como iglesia, participación en la comunidad eclesial, en la parroquia, en la capilla, en los grupos diocesanos, en fin, ojalá que estas reflexiones que hacemos esta noche nos orienten, nos abran el camino para una mejor participación, porque pues entre más gente participemos en cualquier acción de sociedad o comunitaria o de grupo, todo luce más, todo luce. Claro que la condición de dicha participación es que sea armónica, bien coordinada, bien organizada, porque si no, entonces sí, el desastre es todavía más terrible, ¿no? Hablemos pues de democracia y de participación, estimados hermanos, y decimos, entre otras cosas, que la democracia es una forma de organización política y social por la que cualquier comunidad puede optar para conducirse. En la forma más simple, democracia significa gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La cuestión democrática, esa participación de los ciudadanos es muy antigua. Se originó allá en Grecia hace más de 23 siglos, hermanos.
en aquella famosa época de oro de la cultura, de la filosofía, de la literatura griega, siglo IV antes de Jesucristo. Allí las personas eran consideradas como ciudadanas, se reunían en la plaza pública, y allí decidían muchas cositas hermosas, buenas, para todo el pueblo, para el bien de la ciudad, el bien común. Con la evolución de la humanidad y especialmente con el aumento de la población humana, de la población a nivel mundial, ese procedimiento se hizo más difícil y por ello fue necesario que los miembros de las comunidades que practicaban la democracia eligieran funcionarios públicos que los representaran y decidieran sobre la elaboración de las leyes y la manera de gobernar. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, sencillamente como todavía hoy se hace, votando por el candidato preferido. Así fue como nació, hermanos, la llamada democracia representativa, en la cual, como el término lo indica, unos pocos representan los intereses de todos los miembros de la comunidad. En los últimos años se ha evolucionado hacia una democracia llamada democracia participativa, en la cual los ciudadanos no se limitan a participar en las elecciones para escoger a sus representantes, sino que también tienen la posibilidad de ejercer la acción directa en la orientación del Estado a través de la participación en el control de acciones públicas, en la ejecución de dichas acciones. En este tipo de democracia, la participativa, los ciudadanos intervienen en diferentes niveles, desde la calle, la cuadra, el barrio, hasta el nivel nacional. De manera que, pues vayamos pensándole a ver en qué forma nosotros podemos, usted y yo podemos participar en las cuestiones de la ciudad. Hay algunos valores que nunca debemos olvidar y que debemos buscar la forma de cómo realmente esa participación ciudadana se ve adornada de estos elementos, de estos valores, como son la libertad de la persona. Ya sabemos tanto que hemos hablado en estos espacios sobre la dignidad de la persona, pues uno de esos elementos que le dan, que lleva consigo dicha dignidad es la libertad, que se sepa expresar y que pueda expresarse libremente. De allí la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de culto, etcétera, la libertad para educar, etcétera. Otro elemento, otro valor, la tolerancia y la convivencia pacífica. Ante esa tentación de ser intolerantes, hermanos, la tolerancia es necesaria. No se puede convivir si no hay tolerancia, si no hay paciencia. Y no se puede convivir si no se toma en cuenta que he de equilibradamente relacionarme con los demás. Tolerancia y convivencia pacífica. Predominio del bien común sobre el interés particular. Vayan ya pensando si todos estos valores los estamos viviendo en nuestra llamada democracia mexicana. El civismo, hermanos, que tanto nos hace falta actualmente. Incluso que como materia fue corrida de las aulas, de la enseñanza pública. El pluralismo es otro de los valores que va muy unido con la tolerancia, la prudencia, la comprensión, el respeto al otro, que piensa distinto, que siente distinto, que es distinto a mí. Apertura al cambio. Cómo a veces nos mostramos muy necios en ya no cambiar porque esas ideas me costaron mucho tenerlas y ahora cómo me las voy a quitar. Y no nos decidimos a cambiar. Participación política y administrativa.
Nada de que ya elegí y ahora ellos, mis representantes, que hagan todo y deben de hacerlo porque para eso los elegí y que para eso pago impuestos y yo con los brazos cruzados, y no es nada correcto. Hay que participar. El cristiano debe de ser una persona altamente participativa en la cuestión política. De repente yo me pregunto, bueno, ¿en qué momento al católico se le metió en la cabeza que si es muy religioso, que si es muy espiritual, que si es muy católico, no debe, fíjense cómo dijo, y cómo dicen, no debe de meterse en política? Claro que debe de meterse en política. No, a lo mejor no partidista, que puede hacerlo. Los que no podemos meternos en política partidista somos los clérigos. Pero quien no sea clérigo, incluso desde un partido político, debe de participar. Pero todo ciudadano debe participar en política. Otro aspecto, otro valor de la democracia es la objetividad de la justicia. Y seguimos preguntándonos, ¿hay objetividad en nuestra democracia? ¿De la justa? La función social de la riqueza y de la propiedad. La función social. ¿Cómo es posible que en nuestro país, que se dice que hay 2, que 3 de los más ricos del mundo, y más de 50 millones de mexicanos sufra de pobreza, incluso de pobreza extrema? No se entiende eso. Respeto y promoción activa a los derechos humanos. Tan fácil, tan difícil y tan fácil que debería de ser respetar al otro. Nos vamos a hacer una pausa y vamos a interrumpir. Regresamos pronto. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Primer evento con enfoque cuaresmal, Fronteras Unidas en torno a Jesús Eucaristía. Este evento se realizará este sábado 5 de abril en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, la futura nueva catedral, iniciando a las 6 de la tarde, abordando temas de reflexión cuaresmal, adoración, expiación y rendición delante del Santísimo Sacramento, guiados por el presbítero Carlos Santillán. Pide informes y regístrate al teléfono 622-8962. Koinonia Radio invita. Nadie te amará más que Jesús. ¿Has escuchado de la Pascua Juvenil 2014? El evento para jóvenes más grande del año. ¿En dónde será? En el Auditorio Municipal de Tijuana. ¿Cuándo? El sábado 19 de abril. Nos acompañará nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, y el Ministerio de Música, GESE. Vayamos juntos y con Cristo. Rememos mar adentro. La plenitud del amor. Para mayores informes llama al 683-68-67 y visita nuestra página de Facebook, Pastoral Juvenil TJ. Comparte tus opiniones en el programa Pastoral Social. Comunícate 622-8962 en Tijuana. En Estados Unidos sin costo, 866-228-4305. Desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-788-7606. Y pueden ver nuestra programación en www.tjcatólico.com. El padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Continuamos, hermanos, en este momento de Pastoral Social, Doctrina Social de la Iglesia, y permítanme repetirles esta lista de valores que les he estado mencionando para concluir esta parte de valores. Libertad de la persona, tolerancia y convivencia pacífica, predominio del bien común sobre el interés particular,
el civismo, el pluralismo, apertura al cambio, participación política y administrativa, objetividad de la justicia, función social de la riqueza y de la propiedad. No somos los señores, los dueños, somos administradores de todos los bienes que el Señor ha creado, pero para que nosotros los gocemos, pero con tal de que los compartamos. Respeto y promoción activa de los derechos humanos. No nada más, bueno, pues yo no le hago daño a nadie, yo no le robo, yo no mato a nadie, yo no le miento. No, participación, promoción activa de los derechos humanos. Es decir, si tú ves que tú respeta a todo mundo, quien sea, niño, adulto, joven, etcétera, pero además defiende los derechos de los demás. Si ves un atropello, denúncialo, pero también ayúdales a aquellos que pues tienen menos capacidad, incluso que tienen menos manera de darse cuenta, pues por su educación, por su cultura, por lo que como les ha ido en la vida, no saben defender sus derechos. Tu voz a lo mejor préstasela y a lo mejor le ayudas. En fin, enseñándoles a los demás cuáles son sus derechos y que los busquen y los defiendan. La dignidad es el centro, la dignidad humana es el centro de todas las leyes. Una ley injusta obviamente pues no es una ley humana y no debe de existir esa ley. Las leyes injustas no deben existir, nadie las debe de promover siquiera. La búsqueda permanente del equilibrio social y económico. Entonces la participación es bien importante y va desde cosas tan sencillas, no gastar más de lo debido, incluso ya ven cómo estamos batallando con el agua, pues a buscar la forma de cómo ser muy cuidadosos, muy equilibrados en el gasto del agua para no desperdiciarla, porque es un bien que lo necesitamos todo y que se está agotando. Y de esa manera, no tirándola, no desperdiciándola, teniendo las llaves bien puestas, pues no batallamos por la cuestión económica porque tenemos que pagarla. Pero lo peor es que se desperdicia, por ejemplo. Pero si yo hoy por ejemplo, ya ven qué caras están las cosas, pues ayudarnos unos a otros para gastar lo menos que se pueda, ¿verdad? La democracia tiene sus niveles, hermanos. El nivel personal. Se practica la democracia a nivel personal cuando se acepta y respeta las opiniones de los demás. Todos somos distintos, pensamos y sentimos distintos. Hay que respetar. Y juntos, en medio de esa diversidad de pensamientos y de ideas, buscar enriquecernos unos a otros para lograr la solución de los problemas. La democracia a nivel familiar, hermanos. Cuando cada miembro de la familia ejerce sus derechos y deberes, sin imponerse unos sobre los demás, dialogando, participando en las decisiones, siendo justos. Papás e hijos, hermanos, participando en la armonía, en la convivencia, en las ideas que pueden ayudar a mejorar la familia. El nivel comunitario, hermanos, es otro de los niveles importantes, a nivel de grupo, pues vamos diciendo, cuando se participa en las decisiones que afectan a organizaciones particulares o comunitarias, se eligen representantes por sus aptitudes, por sus capacidades, se colabora en hacer realidad el bien común al que todos debemos aspirar como individuos y también como sociedad. Bueno, ¿y qué dice la Santa Biblia, la Santa Palabra, en torno a esta manera de conducirse en la sociedad, de cómo organizarse en sociedad, de cómo gobernarse en sociedad?
Aunque el interés de la Sagrada Escritura no es transmitirnos, un sistema político, ni tampoco costumbres políticas y sociales, nada. Sí encontramos pasajes en la Santa Escritura, incluso en el Antiguo Testamento, hermanos, algunas referencias a lo que podríamos llamar procesos democráticos, como formas adecuadas de organización de grupos. Si consideramos que cada época histórica es diferente y se rige por sus propias leyes, es explicable no encontrar referencias explícitas sobre una organización política democrática. Sin embargo, no obstante, los valores que deben representar los gobernantes son bien claros. Miren, por ejemplo, en el capítulo 18 del Éxodo, verso 21, hace referencia a algo parecido. Y decía, el suegro de Moisés, Jetro, le decía, elige entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes. Y recuerden cómo Moisés le hizo caso a su suegro Jetro y empezó a organizar. Y eligió a 70 personas, a 70 ancianos, que le empezaron a ayudar a gobernar. Mira, le decía Jetro, los problemas más facilitos, déjaselos a ellos. Los más complicados, resérvatelos y soluciónalos tú. Samuel, en la primera de Samuel, capítulo 8, verso 7, le dice Dios a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice. Samuel estaba renuente a entrarle pues al régimen de los reyes, al sistema de reyes, y no quería, ya el pueblo le estaba pidiendo. Entonces el Señor le dice a Samuel, porque él era el gobernante, a ver, Samuel, hágale caso al pueblo que le está pidiendo un rey. Al fin y al cabo no es a ti a quien rechazan, dice la Sagrada Escritura, y en ese primer libro de Samuel, a mí es al que me están rechazando, porque quieren un rey. Bueno, ya sufrirán las consecuencias de tener un rey, pero hágale caso, esto es lo importante. ¿Y qué dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, verso del 1 al 5? Dice esto, hermanos: por aquellos días, como aumentara el número de los discípulos, murmuraron los griegos contra los hebreos, porque sus viudas estaban siendo descuidadas en el suministro del alimento diario. Convocaron entonces los apóstoles, los 12, a la multitud de discípulos y les dijeron: miren, no está bien que nosotros abandonemos la predicación de la palabra de Dios para ponernos a servir las mesas. Por lo tanto, elijan cuidadosamente entre ustedes, hermanos, 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y también de sabiduría. Y nosotros les vamos a encomendar este servicio a esas personas. Dice el libro de los Hechos, a toda la multitud les agradó la propuesta, y después de ponerse en oración, eligieron a Esteban, a Felipe y Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y Nicolás. Y son precisamente, hermanos, aquellos 7 hombres, aquellos 7 primeros diáconos, es decir, aquellos primeros 7 servidores que se unieron al trabajo, pues que era muy fuerte, muy pesado para los apóstoles, pero con aquellos ayudantes que eligió la comunidad, empezó a hacerse más suave, más ligera la carga, y estos servidores, estos diáconos, se encargaron de distribuir, no solamente cuando estaban conviviendo después de su rato de oración, de su Eucaristía, de su asamblea religiosa espiritual, se ponían a comer, pero además guardaban alimento para llevarlo
a la gente que no había venido, a las viudas. Por eso fue el altercado que los griegos pusieron ante los hebreos, porque dijeron, porque somos griegos, a nosotros nos hacen a un lado, qué chiste, qué hermandad, ni qué nada. Entonces aparecen los diáconos para solucionar ese problema, ese conflicto. Estamos pues en el asunto de que es mucho mejor que el pueblo participe en las decisiones que afectan de alguna manera o de otra a la comunidad misma. No está la Santa Escritura ajena a este tipo de organización en el pueblo, sin hacer a un lado pues la parte de gobernante. ¿Cómo ve usted? Y ahora es mi pregunta. ¿Cómo ve usted este asunto de la necesidad de que todos participemos? En adelante, lo que nos falta, vamos a pasarnos a lo que debe de ser nuestra participación en la iglesia, desde los documentos eclesiales, lo que Dios nos pide. Continuamos en un momento, hermanos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. El padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Así pues, hermanos, estamos tratando el tema de la participación ciudadana, de la cuestión democrática que, pues, en nuestro país estamos batallando por depurar, por mejorar en este sistema de gobierno, en este sistema de sociedad. Permítanme preguntarles a ustedes, queridos hermanos, que estamos aquí en este momento en contacto. ¿Ustedes creen que en nuestro país las decisiones políticas están orientadas por los valores democráticos de los que hablamos hace un rato? O más bien están, digamos, orientados en las decisiones políticas pues por la cuestión financiera de algunos grupos, si no hay cambio, si siempre es lo mismo. ¿Cómo ven ustedes? Cuando elegimos a nuestros gobernantes, ¿tenemos en cuenta sus valores? Estudiamos si son personas capaces, atención a esto, temerosas de Dios, hombres fieles e incorruptibles. ¿Por qué si son temerosos de Dios? Oigan, hermanos, ¿que no nos hemos dado cuenta que nuestros gobernantes están gobernando a un país mayoritariamente, altamente cristiano?
que sumados católicos y no católicos, pero que son cristianos, vamos más allá del 95% de la población nacional. ¿Por qué tienen que ser nuestros gobernantes ateos? ¿Por qué tienen que ser nuestros gobernantes personas ajenas a la cuestión espiritual, sin ética, sin moral? Yo no estoy acusando, estoy diciendo solamente por qué debería de ser, por qué se tiene esa idea de que metiéndose en la cuestión política hay que olvidarse de la cuestión espiritual. Hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles y que no se dejan corromper. Cuando vamos a elegir, ¿estamos pensando en ello? Qué tristeza, queridos hermanos, cuando nos damos cuenta de que muchos de los que van a votar van a hacerlo porque en su colonia les dieron una despensa, porque les dieron dinero para su techo porque se iba a mojar, porque les dieron tal cantidad de dinero, porque los corrompieron. Díganme ustedes si es tristeza o no. Díganme si esto es democrático, si esto es participación sana del pueblo. Pero esos son nuestros males. Y después estamos quejándonos porque no salió como nosotros esperábamos. ¿Cómo da tristeza cuando al platicar con algunas personas y que les decimos, oye, ¿tú vas a votar por X? Pues sí, pero fíjense nada más hasta dónde fue una afirmación de una señora muy sencilla con la que yo platiqué hace algunos años. Porque le vi un banderín. ¿A poco usted va a votar así? Sí, yo sé que es narco, pero pues me dio dinero. Qué conciencia. Pero bueno, aquella mujer sencilla que no sabe a veces ni leer, no sabe escribir y que solamente pues reacciona ante sus necesidades de pobreza y le dan esa migaja, pues para sobrevivir aunque sea esa migaja. Y entonces, ¿cómo se complica, queridos hermanos, la cuestión democrática? ¿Cómo se complica el asunto de la participación ciudadana? Y la participación a veces lleva a abonarle al molino de aquellos que tienen sus propios intereses, que para nada les importa el bien común, que para nada les interesa el bien de la ciudad, que solo es demagogia cuando andan en campaña. Hermanos, nuestras actuales autoridades representan los valores que a la sociedad mexicana, tijuanense, le urgen. Nuestros gobernantes actúan de acuerdo con los principios y los criterios que estamos manejando. Todavía permítanme añadirles algo más de la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, el Papa Paulo VI, en su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, un hermosísimo documento que ha sido para mí la base de muchos otros documentos que los papas posteriores han estado comentando de diversas formas. Dice el Papa en el número 36 de esa hermosa carta: la Iglesia considera ciertamente importante y urgente la edificación de estructuras más humanas, más justas, más respetuosas de los derechos de las personas, menos opresivas y menos avasalladoras. Pero es consciente la Iglesia de que aun las mejores estructuras, los sistemas más idealizados, se convierten pronto en inhumanos si las inclinaciones inhumanas del hombre no son saneadas, si no hay una conversión de corazón y de mente por parte de quienes viven en esas estructuras o las están rigiendo.
esa famosa conversión del corazón, hermanos, cómo está allí gritándonos a cada uno de nosotros para que le demos entrada a nuestras vidas. El mismo Pablo VI, en ese documento que festejó los 80 aniversarios de la gran encíclica social llamada Rerum Novarum, de las cosas nuevas, decía el Papa León XIII en 1891, en el número 47 de la octoyésima Adveniens, ese documento de Pablo VI, dice: para hacer frente a una tecnocracia creciente, ese gobierno de la tecnología, fíjense, él escribía en 1971, pues ¿qué diría hoy el Santo Padre de feliz memoria cuando todo el mundo está metido ahí en las tablets, en los celulares, en las redes sociales y no les importa absolutamente nada más que aquello? El gobierno de la tecnología, y decía creciente. Hay que inventar normas de democracia moderna, no solamente dando a cada ser humano la posibilidad de informarse y de expresar su opinión, sino de comprometerse en una responsabilidad común. Así los grupos humanos se transforman poco a poco en comunidades de participación y de vida. Así la libertad, que se afirma demasiado frecuentemente como reivindicación de autonomía en oposición a la libertad de los demás, se desarrolla en su realidad humana más profunda, comprometerse y afanarse en la realización de las solidaridades activas y vividas. Pero para el cristiano, el ser humano encuentra una verdadera libertad renovada en la muerte y en la resurrección del Señor, abandonándose en un Dios que lo hace libre. Como ven, hermanos, la iglesia, nuestra iglesia, de verdad que tiene profundas y bonitas orientaciones para un mejor vivir, para una mejor participación, para la solidaridad, como dice Pablo VI, para de veras crear un mundo más humano, más fraternal. Él se inventó aquella frase que también Juan Pablo II manejó mucho. Con todas estas características de las que hablaba el Papa Pablo VI para el desarrollo humano, decían, todos estos valores van a darnos por resultado la nueva civilización del amor. Después de todo, hermanos, allí vamos a concluir al final de cualquier reflexión que hagamos desde la fe cristiana, desde los consejos, desde los valores evangélicos. Al final vamos a aterrizar. Cuando vemos que pues dichos valores se nos están yendo de la mano, que no los practicamos, que los tenemos enterrados o que están dormidos, llegamos a la conclusión de que sucede eso y que es lamentable para nosotros porque no hay caridad, porque no hay amor. Y lo que hay que hacer es resucitar el amor en nuestras almas, en nuestras vidas, ese amor que Dios depositó en el ser de cada persona, sacarlo a relucir, dejarlo que salga de nuestra interioridad para que se riegue, se irradie, se difunda, se riegue y dé muchos frutos, que van a ser los frutos de verdad, de verdadera paz, de verdadera felicidad, de una grande alegría. Y después de todo sabemos que para eso nos llamó a la existencia nuestro Padre Dios. ¿Cómo estamos nosotros esforzándonos o no esforzándonos para lograr eso que Dios quiere de toda la humanidad? Esa famosa fraternidad universal, ¿de qué manera la estamos buscando nosotros los cristianos? Tenemos una tarea pendiente y un compromiso que debemos de resolver a la luz de Cristo. Continuamos en un momento, hermanos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt
en el programa de Pastoral Social. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la... El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra Iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana, miércoles 9 de la noche, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Concluyamos ahora pues con hablando directamente de una de las formas pues de organizarnos, de participar en la vida, pues en este caso de la Iglesia, porque casi estoy seguro que la inmensa mayoría de quienes están en contacto con nosotros, ya sea escuchándonos, viéndonos, pues son gente de Iglesia, son gente católica. Claro, bienvenidos todos aquellos que no lo son y que están atentos y que pues también tienen su propia opinión, ¿verdad? El pluralismo para mí es absolutamente válido y me da gusto que haya gente que no piensa y que no dice lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque obviamente yo me enriquezco, crezco, aprendo más cuando yo me encuentro con gente que no piensa igual que yo, que no tiene las mismas ideas, que no hace lo mismo que yo. Bendito sea Dios. Bueno, pues participar quiere decir formar parte del grupo, cualquiera que sea, activamente. Desde el grupo o el núcleo familiar. Decidir comprometerse con las determinaciones que influyen la vida de toda la comunidad, de toda la familia, aunque sean 3, papá, mamá, hijo, etcétera. Un grupo de iglesia, X grupo, consejo parroquial, servidores, etcétera. La democracia se vale de la participación para promover hombres y mujeres. ¿Promoverlas para qué? ¿Por qué? Bueno, porque miren, la participación construye un puente entre los que dirigen y los dirigidos. Elimina la pasividad y el conformismo. Y cómo quisiéramos que en nuestros grupos así sucediera. Que no hubiera ninguno de los elementos del grupo, ninguno de la familia, pasivo o conformista, o las dos cosas a la vez. Porque todo eso frena, incomoda y es causa de discusiones y de regaños y de enfrentamientos y a veces hasta de golpes. La participación responsabiliza a las personas en la búsqueda del bien común.
Permite que las decisiones tomadas sean más acertadas y fructíferas. Es muy provechosa la participación. No deje usted de participar. ¿Cómo puede participar ahí en su casa? Llegue y diga, ¿en qué ayudo? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué me dejaron para hacer? A ver, yo lo hago. Mamá, siéntate, ya estuviste todo el día ahí echándole ganas. Déjame ayudarte. Yo digo es bien fácil, pero ya cuando estamos en la familia, pues ahí se ven, yo tengo mucha tarea, yo tengo mucho que hacer y pues mamá, pues te toca, es tu oficio, pues ¿quién te mandó ser mamá? La participación debe estar orientada hacia el bien común siempre, hermanos. Es decir, hacia la búsqueda de la unión y del beneficio de todos. Este tipo de participación, como se ve en el modo de vida de las primeras comunidades cristianas que nos refiere el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, automáticamente excluye el egoísmo. Y cuando no participamos, cuando no hacemos nada, cuando somos conformistas, somos egoístas. Por el contrario, la participación persigue la integración de las personas, sobre todo aquellas que a veces son o se sienten excluidas, que en su grupo, hermano, hermana, nadie se sienta que lo hacen a un lado. ¿Cuánta gente se va de los grupos que pudiera renovar dicho grupo simplemente porque los demás ni caso le hicieron ni volteaban a verlo? Pues automáticamente votan los recién llegados. ¿Qué nos dice en torno a esto? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Es maravilloso ese texto que muchas veces, creo que hasta de memoria nos lo sabemos muchos. Es el capítulo 4, versos 32-35 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y nadie llamaba propia cosa alguna de cuanto poseían, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran energía testificaban los apóstoles la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gracia singular. No había entre ellos indigentes, porque todos los que poseían haciendas o casas las vendían y llevaban el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según necesitaba. Lo que une, hermanos, a la comunidad no solamente son las formas de participación. La unión debe surgir de la convicción profunda de que todos compartimos lo que nos motiva a actuar y nos orientamos hacia un mismo fin. Si esto es así, la paz y el amor son vínculo entre los miembros de la comunidad, y la participación y la comunión son mejores y más profundas cada vez. Aspiremos a esto, hermanos, en nuestra comunidad diocesana. Qué hermoso sería que, pues de verdad, otro gallo nos cantara en la diócesis. Si el presbiterio de Tijuana fuéramos presbíteros bien preocupados los unos por los otros, que nos supiéramos ayudar unos a otros, pero cada quien en su isla. No nos preocupamos si alguno está con dificultades para, pues que de verdad y en serio no tiene para pagar su seguro sacerdotal, pues ahí te ves. A mí me toca un lugar donde sí tengo y de sobra, pero pues es tu problema, tienes que trabajar para ello. Detallitos, hermanos, detallitos, pero que manifestarían la comunión. Manifestarían que de verdad somos hermanos. Ya no digamos de cuando nos envidiamos unos grupos a otros, que los carismas míos son los mejores que los tuyos, que yo hago más que usted, que los demás, que nuestro grupo es el que lleva toda la carga de la parroquia. Qué cosas tan feas suceden a veces en nuestras comunidades.
la participación en la comunión nos hace mucha falta. Si ustedes quieren tomarlo esto que estoy comentando como una denuncia, pues quiero que sea una denuncia porque es necesario que cambiemos. Nos decía Pablo VI, es necesaria la conversión del corazón, y cuando esto suceda, el cristianismo va a lucir más. Nuestra diócesis va a ser más bonita cuando haya la llamada civilización del amor. ¿Estamos en cero? De ninguna manera, no estamos en cero. Pero ¿cómo nos hace falta caminar por este mundo de Dios? ¿Qué dice San Pablo en Efesios 4:1-4? Los exhorto a que caminen de una manera digna de la vocación a la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con constancia, soportándose unos a otros con caridad, solícitos por conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Solo hay un cuerpo y un espíritu, como también una sola esperanza, la de vuestra vocación. Finalizamos con este otro texto hermosísimo que encontramos en la carta primera de Corintios capítulo 12. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos forman un cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso deja de ser el cuerpo, no por eso deja de ser el cuerpo. Muchos son los miembros, uno sin embargo es el cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la boca a los pies, no los necesito. Así, si un miembro padece, con él padecen todos los miembros, y si un miembro es honrado, todos se gozan. Hermanos, pues, ¿cómo no quedarnos con el sabor de querer participar un poquito más? Vamos, un poquito más, no mucho, un poquito más. Ya nos iremos acostumbrando hasta que de veras sintamos la necesidad de dar más y dar más y dar más. Empecemos con participar con poquito, dando lo que tengo, dando lo que puedo, dando lo que sé. ¿Cómo necesitamos a veces catequistas en la iglesia, en la comunidad? Y usted pudiera ayudarnos en la catequesis de los niños, por ejemplo. Todos podemos dar algo. Todos podemos, y hermanos, debemos participar. Ahora estamos hablando al final de la participación en su comunidad religiosa, en su iglesia, pero también es necesario participar en la ciudad. Sea un buen ciudadano, seamos buenos ciudadanos y buenos cristianos. Ciudadanos de la tierra para ser buenos ciudadanos del cielo. Hemos llegado, queridos hermanos, a el final de este programa. Yo espero, como siempre, que les sirva y que pues por allí nos encontremos con ganas de participar. Que pasen buenas noches, que Dios los bendiga y los guarde siempre. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa de Pastoral Social. Recuerda, es Dios quien ha formado un pueblo en comunión con Él y con los hermanos, pueblo santo, universal y consagrado a Él, que debe vivir la comunión y la solidaridad, sobre todo con los más débiles. Pastoral Social te espera la siguiente semana en Koinonia Media, www.tjcatólico.com.